Les hablaremos sobre la prueba ELISA. Primero que nada, hay que definir lo que es un anticuerpo y un antígeno. Un anticuerpo es una proteína cuya función es detectar cualquier elemento extraño que pueda entrar en el organismo, como un virus o una bacteria. Mientras que el antígeno es cualquier molécula que pueda ser reconocida específicamente por cada uno de los componentes del sistema inmunológico. ELISA son las siglas para Enzyme Linked Immunosorbent Assay, lo cual significa ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Esta prueba fue descrita por primera vez en 1971 por Engvall y Perlman. Se usa para medir anticuerpos, antígenos, proteínas y glucoproteínas dentro de una muestra. En esta técnica se usa un anticuerpo ligado a una enzima para detectar el antígeno que se desea medir. Para realizar una prueba ELISA se requieren 3 elementos. El primero es el antígeno que se desea detectar. El segundo, un anticuerpo específico para dicho antígeno. Y por último, una enzima ligada al anticuerpo que genere una reacción observable. Los pasos para realizar la forma más simple de ELISA son los siguientes. Primero, los antígenos de la muestra se unen a una superficie. Después, se aplica el anticuerpo correspondiente sobre la muestra, ligado a una enzima. Y por último, se agrega un sustrato que contenga la enzima ligada al anticuerpo, y esta reacción generará una señal, la cual regularmente es un cambio de color en la muestra. Debemos tomar en cuenta que entre cada uno de los 3 pasos se debe lavar el pozo con una solución detergente para remover cualquier enzima o anticuerpo que haya quedado libre. Como dato curioso, esta técnica es una alternativa para el radioinmunoensayo, el cual suponía un riesgo para la salud debido a los isótopos radiactivos utilizados. Existen 4 tipos de ELISA. El directo y el sándwich detectan un antígeno y el indirecto y el competitivo detectan un anticuerpo. El ELISA directo es el más simple y rápido de todos. En este, un anticuerpo primario marcado con una enzima se unirá directamente al antígeno de interés, permitiendo así la detección y cuantificación del mismo. El procedimiento simplificado es el siguiente. El antígeno se inmoviliza sobre una placa. Se añade un anticuerpo primario marcado con una enzima que se unirá al antígeno de interés. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y cuantificación del antígeno de interés. Como podemos ver en la imagen, el primer paso es que el antígeno se agrega a la fase sólida y se absorbe pasivamente para una incubación. El segundo paso es que después de la incubación cualquier antígeno no unido se eliminará por lavado dejando la fase sólida recubierta. En el tercer paso se añadirán anticuerpos específicos para el antígeno y se marcan con una enzima conjugada. Después de esto se incubarán. En el cuarto paso, el conjugado se une con el antígeno en fase sólida. Cualquier conjugado enlazado libre se lavará. En el quinto paso se agrega una solución de sustrato cromóforo y la enzima cataliza la reacción para dar un producto coloreado. La reacción finaliza después de un cierto tiempo y el color se cuantifica usando un espectrofotómetro. En este tipo de ELISA, el antígeno queda inmovilizado entre 2 anticuerpos, uno de captura y otro de detección, también conocidos como pares de anticuerpos, que se unirán a 2 epítopos distintos de un mismo antígeno. Un epítopo es una zona específica de la superficie de un antígeno que interactúa con anticuerpos específicos a los cuales se une. El procedimiento es el siguiente. El anticuerpo de captura se inmoviliza sobre la placa. Se añade la muestra que contiene el antígeno de interés que se unirá al anticuerpo de captura. Se añade el anticuerpo de detección que se unirá al antígeno unido a su vez al anticuerpo de captura. En caso de que el anticuerpo de detección vaya conjugado a una enzima, procederemos directamente con el quinto paso. En caso contrario, que es lo más habitual en los ELISAs de este tipo, será necesario añadir un anticuerpo secundario, marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo de detección. Por último, se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y cuantificación del antígeno de interés. Como se aprecia en la imagen, en el primer paso los anticuerpos se unen pasivamente a la fase sólida mediante incubación.
En el segundo paso, los anticuerpos libres se eliminan y luego se agrega antígeno. En el tercer paso, el antígeno se captura recubriendo los anticuerpos durante la incubación. El antígeno libre después se lavará. En el cuarto paso se añaden anticuerpos conjugados dirigidos contra antígenos. Estos anticuerpos pueden ser la misma preparación que se usa en la fase sólida o de una fuente distinta. En el quinto paso, la unión del conjugado durante la incubación completa el sándwich. El conjugado libre se lava. Y en el sexto paso se añaden cromóforos o sustratos y se deja que se desarrolle el color durante un tiempo definido. La reacción se detiene y se cuantifica el color en un espectrofotómetro. ELISA indirecta. Se utiliza con frecuencia para determinar el resultado de una respuesta inmunológica, como la medición de la concentración de un anticuerpo en una muestra. También mide la cantidad de anticuerpos en suero o en un sobrenadante de un cultivo de hibridato. Procedimiento. Necesitamos una caja de pozos con antígenos, para después añadir sobrenadante de cultivo de suero o hibrioma que contenga anticuerpos. Procederemos a incubar y lavar. Añadiremos anticuerpos secundarios conjugados enzimáticos. Después, repetiremos al incubar y lavar. Por último, añadiremos el sustrato. Competitivo. Se utiliza para detectar antígenos solubles. Es fácil de realizar, pero solo es adecuado cuando el antígeno purificado está disponible en una cantidad relativamente grande. La prueba también identifica el número concreto de células donde se encuentra. El procedimiento general para el ensayo ELISA competitivo es el siguiente. En una caja de pozos con antígeno vamos a incubar y lavarla. Después, necesitaremos una muestra de prueba de preincubación con anticuerpos primarios conjugados enzimáticos. Agregaremos la mezcla al pozo. Incubaremos y lavamos cualquier anticuerpo primario conjugado en enzimas sin ataduras. Y por último, añadiremos el sustrato. A continuación, veremos algunos usos de la prueba ELISA. El VIH. ELISA era el primer estuche de prueba universal para el VIH y emplea la detección del cistatín humano C del suero para determinar a los pacientes que son positivos. Alergénicos de la comida. Se utiliza la prueba en la industria alimentaria para descubrir la presencia de alergénicos para la etiqueta legalmente requerida del ingrediente. Concentraciones de fármacos. El método se puede utilizar para vigilar los niveles de concentraciones farmacéuticas de la droga en pacientes que experimentan un tratamiento. Por ejemplo, los anticuerpos antinarcóticos en pacientes de la artritis reumatoide y del síndrome del intestino irritable. Detección del embarazo. Se utiliza la prueba ELISA con frecuencia para la detección de la gonadotropina coriónica humana, de la hormona en la orina, que es más alta en las mujeres que están embarazadas. Antidoping. Se utiliza la prueba ELISA con frecuencia para la determinación de las concentraciones de drogas ilícitas, tales como las anfetaminas, narcóticos, cocaína o metadona. Detección de los anticuerpos de la plaqueta. Esta detección de los anticuerpos de la plaqueta en suero se utiliza para determinar a los pacientes que sufren de ciertos desórdenes, utilizando la fosfatasa alcalina de la enzima. El Western blot fue desarrollado en el laboratorio de George Stark en la Universidad de Stanford. El nombre Western le fue dado por Neil Burnett y consiste en un juego de palabras con una técnica análoga pero que usa DNA. ¿Qué es? Western blot es una técnica de laboratorio utilizada para identificar la ausencia o presencia de proteínas específicas en una muestra separada electroforéticamente con anticuerpos. Con la técnica de Western blot se puede estimar el tamaño de una proteína, confirmar la presencia de modificaciones post-traduccionales como la fosforilación y ser utilizado para comparar cuantitativamente los niveles de proteína entre muestras. Pasos. 1. Preparación de la muestra. En la mayoría de ensayos, las proteínas se extraen mediante procesos químicos o mecánicos. El método elegido dependerá del tipo de muestra de partida, de la localización subcelular de la proteína y de las condiciones óptimas que requiera el anticuerpo. Las muestras pueden ser tomadas de un tejido entero o de un cultivo celular. Los materiales deben estar a bajas temperaturas para evitar la desnaturalización proteica. 2. Electroforesis en acrilamida. Las proteínas del extracto se separan mediante electroforesis en gel de poliacrilamida. En primer lugar, las proteínas se revisten con carga negativa, mediante la acción del detergente dodecisulfato sódico o SDS.
Así, las proteínas se pueden separar en el gel según su tamaño. Mecanismo de la desnaturalización por SDS de las proteínas. La proteína se encuentra en su estado conformacional, manteniendo su carga intrínseca. Se añade SDS, que posteriormente se une a la proteína, dando lugar a la linealización y uniformidad de la carga en esta. La mayoría de ensayos Western se realizan en geles de policromía conteniendo SDS en condiciones denaturalizantes. Preparación del gel de electroforesis para la separación de proteínas. 1. Colocar los espaciadores de la parte inferior y laterales entre los cristales. 2. Tras fijación de los lados, verter el gel resolutivo y esperar que el gel se polimerice. 3. Colocar el peine en la parte superior del gel. 4. Verter el gel y quitar el peine una vez que el gel haya polimerizado. Lavar los pocillos con DDH20 y el gel estará listo para cargar las muestras y la electroforesis. Las muestras se cargan en los pocillos de gel mediante una pipeta. Normalmente se cargan de 20 a 40 microgramos de proteína total por carril. El tampón utilizado durante electroforesis contiene trish, que mantiene el pH, glicina, que es conductor de electricidad, y SDS, mantiene las proteínas cargadas negativamente. Paso número 3. Transferencia. Una vez la electroforesis del gel ha terminado, las proteínas se transfieren a una membrana. Para que las proteínas sean accesibles a la detección por anticuerpos, se les transfiere desde el gel a una membrana de nitrocelulosa. La membrana es un soporte sólido que une e inmoviliza las proteínas, permitiendo así que la hibridación de un anticuerpo las pueda detectar. Esta transferencia puede realizarse por difusión, por vacío o por acción de un campo eléctrico. Para realizar la transferencia de proteínas a una membrana, se necesita papel filtro, una membrana y el propio gel. Posteriormente se agregan almohadillas de fibra. Después, el gel y la membrana se comprimen en un cassette y finalmente todo el montaje se sumerge en un buffer de transferencia. Paso número 4. Bloqueo. Puesto que la membrana escogida necesita poder unirse a proteínas de forma inespecífica, es preciso bloquear los lugares de unión que han quedado libres tras la transferencia. El bloqueo de la membrana se lleva a cabo incubando con una solución diseñada para reducir los lugares de unión no específicos al anticuerpo. De este modo, el anticuerpo solo podrá unirse a su antígeno específico. Después del proceso de bloqueo, la membrana se incuba con el anticuerpo primario. Posteriormente a la incubación con el anticuerpo primario, se procede a la eliminación del excedente mediante el lavado. Detección. En la detección se comprueba la presencia de la membrana de una determinada proteína. La detección de la proteína se puede hacer mediante métodos directos o indirectos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Los métodos directos utilizan un anticuerpo primario conjugado con un marcaje detectable, como una enzima, biotina o molécula fluorescente. Los métodos indirectos utilizan dos anticuerpos, un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario contra la especie del primer anticuerpo. En la detección indirecta, es el anticuerpo secundario el que está conjugado con un marcaje detectable. En resumen, utilizando una muestra mediante una electroforesis en gel, se separan las proteínas atendiendo el criterio que se desee, peso molecular, estructura o hidrofobicidad. Luego, son transferidas a una membrana absorbente, normalmente de nitrocelulosa. Esto para poder buscar la proteína de interés con anticuerpos específicos contra ella. Finalmente, se detecta la unión antígeno-anticuerpo por actividad enzimática, que dará color para la detección, y de esta forma se puede estudiar la presencia de la proteína en la muestra y analizar su cantidad relativa respecto a otras proteínas. Los métodos más comúnmente utilizados para detectar proteínas son los siguientes: quimioluminiscencia, fluorescencia y colorimetría. Quimioluminiscencia. Los métodos de detección de quimioluminiscencia utilizan comúnmente anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa. La reacción entre la enzima y el sustrato produce luz, que puede ser detectada mediante la exposición de la membrana a una película de rayos X. 2. Fluorescencia. El anticuerpo secundario se une a un fluoróforo. Cuando es excitado, emite luz. La luz emitida se detecta mediante un dispositivo capaz de medir la fluorescencia o mediante una cámara CCD provista con los filtros de longitud de onda apropiada. La imagen se digitaliza para su análisis. 3. Colorimetría. Los métodos colorimétricos utilizan un anticuerpo secundario que ha sido conjugado previamente a una enzima.
peroxidasa o fosfatasa alcalina. La enzima convierte el colorante en un producto insoluble que es visible en la membrana. La cantidad de colorante convertido es proporcional a la cantidad de la muestra. La intensidad de la tinción puede ser medida por espectrofometría o por un densitómetro. Aplicaciones. 1. Prueba de VIH. Aunque el VIH suele detectarse mediante la técnica ELISA, el Western se utiliza como prueba confirmatoria. Mediante el Western se buscan los anticuerpos anti-VIH en una muestra de suero humano. Algunas de las proteínas que detecta respecto al VIH son las siguientes. 2. Se emplea como prueba definitiva de la encefalopatía espongiforme bovina. 3. Algunas clases de la prueba para la enfermedad de Lyme usan el Western. 4. En veterinaria, ocasionalmente se emplea el Western para confirmar la presencia del virus de inmunodeficiencia en gatos.